Ahí está. Yo creo que fue justo cuando estaba con problemas de conexión. Ok, dale a ver. Sí, parece que hay muchos problemas. Como se trata de desconectar. Pero tenemos la Pues es que de la teoría a la práctica las cosas son muy... La teoría a la práctica es muy duro. Se moja. Ya entró. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Está prendido? Bueno, entonces vamos a ver si logramos aprovechar la tecnología. Yo debía aprender a jugar todos esos juegos que juegan ustedes porque mis habilidades motoras son muy duras. Ay, paciencia, paciencia, paciencia. Para pasarla. Sí, pero para señalarlo. Ok, pero ellos... Ah, sí, listo. Y para pasarlo con estas flechitas. ¿Y con cuál es? ¿Con cuál modifico? Okay. Bueno. Bueno, chicos, por fin, 15 minutos después, en la era de la tecnología, empezamos la clase. Hoy les traigo el neurotransmisor, uno solo, que es el que yo les voy a dar de ejemplo. Y ese se llama la acetilcolina, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo de estructura, el metabolismo en que incluye
la síntesis, los componentes para la síntesis, las enzimas ahora sí, las enzimas asociadas a esto. Y al final de la clase, entonces, les voy a repartir los temas que les corresponden. Entonces, ahorita nos vamos con los contenidos que tenemos para hoy. Esos contenidos incluyen, ¿verdad? Si están oyendo con la misma velocidad que estoy pasando. ¿No ha pasado la diapositiva? Está grave, ¿no? Doctora, se está cortando demasiado y tampoco pasa. ¿Será porque es? No, pues yo le puedo compartir los míos, tranquilo. Pero no. Yo ahora aquí me reconoce ahí, estarlo viendo ya, ¿no? Parece que está conectada a docentes. Sí, pero debería estar viendo mi celular porque ya lo... ¿Cuál es el nombre del dispositivo? Huawei Mate 10. Rebobino. Sí, ahora es mejor. No, no se conecta a ninguno. Sí, hay. Ya sí. Ok. Había que compartir, ¿verdad? Chicos, Sí, doctora, sí mejoró. Ya se ve la por lo menos la diapositiva. voz está rápida ya. Bueno, entonces les estaba contando lo que vamos a hacer hoy. Y parte son las competencias. Entonces, ustedes van a conocer la estructura, síntesis, metabolismo y función de la acetilcolina y sus receptores y los resultados de aprendizaje que espero al final de esta clase es que puedan describir la acetilcolina desde todas sus dimensiones, ¿sí? Como neurotransmisor. Entonces, vamos. La acetilcolina, la clasificación de la acetilcolina, estos son los grupos que ustedes van a dar. La clasificación está dentro de los neurotransmisores más simples. Es una amina, de las que se llaman aminas biógenas, ¿sí? Bueno. Y
Les preparé unas preguntas previas cuya intención es que ustedes encuentren en ese acúmulo de conocimientos que tienen, qué saben de la acetilcolina. ¿Sí? Como una herramienta didáctica. Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Alguien sabe la estructura básica de la acetilcolina? ¿Qué les dice el nombre? ¿Tiene un Acetil. grupo Creo que si no estoy acetilo? mal, que es un grupo ¿Tiene? acetil unido a la colina. ¿Qué han oído de la colina? ¿Alguna vez han oído hablar algo de la colina? ¿No? Entonces, ese conocimiento será una de las estructuras, de aprendizaje que debemos conocer. Dentro de lo que han leído de la acetilcolina, ¿saben en la neurona dónde se sintetiza? ¿Recuerdan que habían dos sitios de síntesis? Se sintetiza en el Neurona axón. tenía dos tipos de síntesis, dos lugares de síntesis, perdón, no dos tipos. Dos lugares de síntesis para los neurotransmisores. ¿Dónde creen que se... No, esto es una carajada. Bueno, mejor lo hago así. ¿Dónde creen que se sintetiza? Se sintetiza principalmente en el No, axón. recordemos los dos sitios de síntesis en las neuronas. ¿Cuáles eran? Lo vimos la clase pasada. Soma Soma y axón. y el ¿Sí? Y dijimos que para los péptidos y los neuropéptidos, el soma era el sitio de síntesis y el axón era para los neurotransmisores no péptidos, más simples, por decirlo así. Entonces la pregunta es, si la acetilcolina es un neurotransmisor simple, sencillo, ¿dónde creen ustedes que se sintetiza? En el axón. ¿Sí? Obviamente entonces voy a seguir porque veo que realmente no tienen mucho conocimiento de la acetilcolina. ¿Es correcto? Entonces mejor avanzamos. Y esas mismas preguntas me devuelvo para hacerlas una vez terminado la clase y verificar los resultados del aprendizaje. ¿Sí? Bueno, entonces el sistema colinérgico o acetilcolina es el sistema que usa la acetilcolina como neurotransmisor. ¿Sí? Ese sistema tiene neuronas colinérgicas, el neurotransmisor que es la acetilcolina y los receptores. Tiene dos tipos de receptores, que son los receptores muscarínicos y nicotínicos. Ese es todo el sistema colinérgico. Habrá también un sistema dopaminérgico, GABAnérgico, etcétera, etcétera. Estoy hablando del sistema colinérgico que usa la acetilcolina. No me acostumbro, chicos, pero ellos creo que pueden ver mi pantalla. Que usan la acetilcolina como... Creo que no la pueden ver porque no compartimos el video. No prendimos cámara. Bueno, que usan, y con esto no me ha funcionado, entonces no nos demos mala vida. Que usa la acetilcolina como neurotransmisor. Aquí les presento la acetilcolina. La acetilcolina tiene dos componentes básicos, es una sola molécula, pero se sintetiza a partir de dos componentes. El uno es el acetil, como ustedes dijeron, ¿sí? El que está aquí en azul, y el otro es la colina. La colina tiene este grupo amino positivo, entonces la colina es un aminoácido, perdón, es una amina, no es un aminoácido, es una amina. Y es muy importante este grupo N positivo porque es el que le va a permitir reconocer al receptor. ¿Sí? Y ustedes verán cómo, hola, y ustedes podrán ver cómo los inhibidores de la enzima están diseñados con esa carga positiva, porque es que es el sitio donde la enzima reconoce a su sustrato. Muy bien.
Entonces, aquí está lo que le estoy diciendo. En este punto está la acetilcolina, y ven la carga positiva, y este es el receptor. Esta molécula que está aquí es el receptor. Y el receptor tiene unos puntos de reconocimiento de esa acetilcolina. Entonces, fíjense que aquí este acetato tiene carga negativa y el receptor tiene unas cargas que le van a permitir reconocer esta parte, y este punto del receptor tiene esta carga negativa que le va a permitir reconocer el grupo amino, ¿sí? ¿Perdón? ¿No se ve el puntero? Ay, yo quiero llorar. Quiero llorar porque esto está muy grave. Pensé que iba a ser más fácil. Ahora sí. Entonces lo que les estaba diciendo es, este es el receptor, y entonces tiene los puntos de reconocimiento. Es muy importante la carga que tiene el neurotransmisor. En este caso tiene esta carga positiva y aquí tiene una carga negativa que le va a permitir anclarse al receptor. Pero lo más importante también es que la enzima que lo degrada, voy adelantando ese punto, que es la colinesterasa, es esta, ¿sí? También tiene los mismos puntos de reconocimiento. Entonces, la colinesterasa y el receptor van a competir por la acetilcolina, y ese es uno de los puntos de desactivación, uno de los pasos de desactivación. Bueno, aquí de nuevo, la acetilcolina, vamos a hablar ahora sí de la síntesis, de dónde, primero, ¿dónde se hace? En el axón, ¿sí? En la terminal nerviosa de las neuronas colinérgicas. Allí está presente el acetil-CoA y está presente la colina. Y la enzima se llama la colina acetiltransferasa o acetiltransferasa de colina. Colina acetiltransferasa, porque lo que hace la enzima es coger el acetil y pegarlo a la colina, transfiere, ¿sí? Por eso se llama transferasa. Colina acetiltransferasa. Pues bien, el acetato, la colina y el producto es la acetilcolina, y dejamos libre la coenzima. Entonces ahora yo les voy a preguntar, bioquímica primer año, ¿cuál es la fuente del acetil-CoA? Fuentes de acetil-CoA. Vías metabólicas que producen acetil-CoA, bioquímica primer año, no me decepcionen. Los que están en casa también pueden participar. Glucólisis. La beta-oxidación. Esa plática se perdió. Glucólisis. De glucosa a piruvato y de piruvato a acetil-CoA. ¿Cierto? ¿Qué otra vía? Hay una vía que solo produce acetil-CoA y produce energía toda la que quieran. Beta oxidación, sin miedo. ¿Qué otra vía? ¿No? Bueno, cetólisis. Miren aquí. ¿Cuál es la fuente entonces en las neuronas? ¿Cuál es la fuente en las neuronas del acetil-CoA? Entonces la fuente puede ser glucólisis. Hay oxidación de glucosa en neuronas para producir el acetil-CoA y para producir energía, ¿sí? ¿Recuerdan los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos vienen de la beta-oxidación, y cuando estamos en ayuna, por ejemplo, que no hay glucosa en el cerebro, usamos las grasas, producimos cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos se convierten en hasta acetil-CoA para producir lo que el cerebro necesita. La beta-oxidación y la recaptación propia del acetato, ya vamos para allá, y algunos aminoácidos que son cetogénicos, que producen cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Y cuál es la fuente de la colina? Ya sabemos cuál es la fuente del acetato, ahora cuál es la fuente de la colina. Debo decir aquí que no hay ningún problema
relacionado con la escasez de acetato, de acetil-CoA en el cerebro. No hay ninguna enfermedad relacionada, porque las vías metabólicas están allí y hay abundancia de acetil-CoA. Entonces vamos al otro sustrato, que es la colina. ¿De dónde sacamos colina? Muy bien, la colina nosotros no la sintetizamos, no la producimos en nuestro organismo, entonces la tomamos, es una de las sustancias esenciales. La tomamos a través de la dieta. Y aquí hay una tabla que muestra las necesidades, ¿cierto?, diarias de colina. Sí, aunque es un poquito vieja, esta es mucho más nueva, las necesidades siguen siendo las mismas. En el 98, esta clasificación decía que las mujeres de 0 a 6 meses necesitan 125, y lo mismo ahora para cualquier edad, perdón, cualquier género, cualquiera de los dos géneros es lo mismo. Entonces no han cambiado esas necesidades, ¿sí? No han cambiado. La tenemos que tomar de la dieta. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Sí? Entonces, la fuente de mejor cantidad de colina es el hígado de res. No sé, a mucha gente no le gusta. Pero el hígado el hígado es la mejor fuente de vitaminas. Cualquier vitamina que necesitemos, un coladito de hígado o hígado en bistec, como quieran, ¿no? Mejor presentación, o hígado licuado, ahí está. Entonces ahí están las diferentes fuentes. Los que son vegetarianos, des en cuenta que realmente las cantidades de colina en los vegetales no es mucho, ¿sí? Prácticamente están en las fuentes animales. Muy bien, si la tomamos de la dieta, entonces ¿cómo la llevamos al cerebro? Entonces, existen unos transportadores específicos para colina. No solo existen en el intestino, fíjense, desde el intestino tenemos que empezar a tomar, ¿verdad que aquí no me ven los chicos? Desde el intestino tenemos que empezar a tomar la colina, ¿sí? Tenemos que empezar a tomar la colina. Y una vez que está en sangre, entonces ellas pueden pasar la barrera hematoencefálica, pero con unos transportadores que se llaman así, transportadores de colina. Que esos transportadores tienen unos números, tal vez aquí por la definición no se ve bien, pero esos transportadores tienen unas características, si están en intestino, si están en las membranas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo importante es que sí se ha asociado trastornos neurológicos, se ha demostrado trastornos neurológicos asociados al déficit de colina, ¿sí? Y parte, por ejemplo, de los trastornos neurológicos asociados al déficit de colina está en individuos de mayor edad, porque esos transportadores, primero, esos transportadores van perdiendo función, y segundo, la ingesta de colina en los adultos mayores es menor, la absorción. Entonces sí se han demostrado trastornos neurológicos por falta de colina. La otra parte importante de la colina que dice aquí es que la colina hace parte no solo de la acetilcolina, sino de los fosfolípidos. ¿Qué pasó? Se zafó. De los fosfolípidos. Entre ellos la fosfatilcolina, que hace parte de membranas, de las membranas de las neuronas, o de las membranas de cualquier tipo de membranas, especialmente las membranas de neuronas. Entonces, si nosotros no tenemos fosfatilcolina en esas membranas, pues obviamente la transmisión del impulso es deficiente. Ahora, vamos a mirar ahora algunas situaciones con el transporte de la acetilcolina. La acetilcolina tiene transportadores intestinales, transportadores
entre las membranas de la neurona y tiene además un transportador que lo lleva de el citosol del axón hasta, que lo vamos a ver más adelante, hasta las vesículas donde se almacena. Entonces lo que se han diseñado, como ustedes ven, se han diseñado una serie de inhibidores, moléculas inhibidores de esos transportadores. Pero lo que quiero mostrarles con todas estas moléculas aquí es lo siguiente. La estructura, ¿sí ven? ¿Se acuerdan que la colina tenía una parte positiva? Un lado positivo. Pues el diseño que hacen de esos inhibidores es mantener ese punto positivo para que pueda ser reconocido por el transportador, o en este caso, de esta diapositiva, para que pueda ser reconocido por la enzima, por la colina acetiltransferasa, que es la enzima de síntesis. ¿Sí? Y compiten, esos inhibidores compiten, son inhibidores competitivos, compiten por el sitio activo de la enzima o por el sitio activo del transportador. ¿Hasta ahí van conmigo? Ya. Déjame llegar a una diapositiva aquí y aquí te la puedo explicar mejor. ¿Sí? Entonces, la colina viene de fuente externa, los alimentos. La colina debe ser absorbida en el intestino, pasa a la sangre y debe pasar barrera hematoencefálica. ¿Listo? Entonces, hay unos transportadores para intestino y unos transportadores para que pase barrera. Digamos que esta es la célula y la colina, ¿sí ven? Debe entrar y la colina debe entrar al sistema nervioso, a la neurona. ¿Listo? Una vez que la colina es sintetizada, entonces existe otro transportador para que la acetilcolina entre a estas vesículas. Lo que estoy diciendo es que hay inhibidores para cada uno de esos transportadores. Y que esos inhibidores, o sea, inhibidores para este, inhibidores para el intestino, inhibidores para este otro transportador vesicular, se llama así transportador vesicular de aminas, o en este caso de acetilcolina. Y que esos inhibidores, el diseño de esos inhibidores para que puedan ser reconocidos por el transportador, es que mantienen la carga positiva que tiene la colina. ¿Ahora sí? ¿Entendieron? ¿También conmigo? Bueno, entonces estoy tratando de mostrarles cómo es el diseño de la investigación en este tipo de neurotransmisores, ¿cierto? O sea, yo no me puedo inventar un inhibidor que no tenga una característica que no tiene sustrato, porque no lo van a reconocer. Ahora vamos a hablar de la enzima, la colina acetiltransferasa. La colina acetiltransferasa también ha sido demostrada en las neuronas colinérgicas. ¿Sí? Y aquí lo que les estoy mostrando es el sitio activo de la colina acetiltransferasa. Ese sitio activo, como lo vimos en la primera diapositiva, o no, primera no, una de las, si lo ven, tiene dos sitios, para que pueda reconocer la parte positiva de la colina y la parte negativa de la colina. Entonces, lo que está mostrando esta figura son esos sitios. Entonces, también para la colina acetiltransferasa se han diseñado unos inhibidores. Y aquí viene la pregunta de fisiología para los científicos de osteomuscular y nervioso. ¿Para qué inhibo yo la colina acetiltransferasa? ¿Qué pretendo con eso? Para la ¿Qué hace la enfermedad, acetilcolina? Entre otras no les he preguntado, ¿no? ¿Qué hace la acetilcolina como neurotransmisor? ¿Cuál es la función? Por ejemplo, ¿qué hace a nivel de la placa neuromotora? Genera la contracción muscular. Y si yo tengo mucha acetilcolina, ¿qué va a pasar?
por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo intervendrían ustedes esos pacientes que tienen esas falencias, esas dolencias, no falencia, dolencia? O sea, el estímulo de la acetilcolina es mantener casi que el músculo contraído todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes están pensando como médicos científicos y van a diseñar algo que elimine ese estímulo continuo. Pueden pensar en los receptores, ¿sí? O inhibir la producción de acetilcolina. Claro, entonces ustedes acuérdense que hay varios sitios donde uno puede intervenir un neurotransmisor. Lo puede intervenir en su síntesis, lo puede intervenir en su liberación, lo puede intervenir en su recaptación, lo puede intervenir en su unión al receptor. ¿Sí o no? Ahí lo puede intervenir. Entonces lo que les estoy mostrando aquí es que estas moléculas lo intervienen ¿en dónde? En la síntesis. ¿Sí? Esas moléculas que están aquí, que todas son muy parecidas, son catecoles, lo que están haciendo es intervenirlo en la síntesis. Entonces no se produce acetilcolina. ¿Sí? Es lo mismo que si la dejáramos producir, pero la inhibimos, por ejemplo. Entonces aquí estamos un paso más atrás, que es intervenir la síntesis. Entonces cuando intervenimos la síntesis, pues no se produce la acetilcolina. La colina acetiltransferasa es una enzima, es una proteína muy grande, entonces ¿dónde se sintetiza? En la neurona. En el soma. ¿Sí? En el soma. Y es transportada, recuerdan que vimos sistemas de transporte, es transportada hasta el axón para que sintetice la colina, la acetilcolina. Perdón. Entonces aquí está la acetilcolina, vuelve y juega su parte positiva y los inhibidores que se han diseñado para eso. Además, también se han, para demostrar que una neurona o una vía es colinérgica, entonces lo que se hace es pintar, ¿cierto? La vía con anticuerpos ¿contra quién? Contra la colina acetiltransferasa. Porque recuerdan ustedes, uno de los principios de demostrar que es un neurotransmisor es demostrar que está en la neurona la enzima que lo sintetiza. ¿Sí? Entonces fíjense cómo en estas gráficas que estoy mostrando aquí, los puntos negros, los puntos, ahora ya, ¿qué le pasó a esto? Los puntos negros que están aquí son la presencia de la enzima colinesterasa en esas neuronas. Las neuronas que están negras son las que tienen colina acetiltransferasa. Y así se demuestra la vía. Entonces, finalmente, ¿dónde hay neuronas colinérgicas? Este experimento demostró que hay neuronas colinérgicas en el hipogloso, en nostratium, el globus pallidus, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Desde la parte pues, de bioquímica. Las regiones colinérgicas se las aprenden ustedes en anatomía. Soy yo, ni fu ni fa. Me interesa la parte de la síntesis, de la inhibición de la enzima, etcétera, etcétera. Ya si están o no están aquí, eso ya es anatomía. Listo, chicos, hay más características de la enzima, se han demostrado en varios grupos, en humanos, en cerdos, ratas, ratones, moscas, nemátodos, todos estos tienen sistemas colinérgicos. Y la enzima en todos ellos es muy parecida. ¿Sí? Ok. Entonces ya, vinimos de la estructura, ya sabemos cómo es la estructura, ¿cierto? Nos fuimos a la síntesis,
Ya vimos cuáles son las fuentes de los sustratos, la fuente del acetil-CoA y la fuente de la colina. Vimos la enzima que hace la síntesis, que es la colina acetiltransferasa. Vimos que hay posibilidades de intervenir farmacológicamente esa enzima para evitar la producción de acetilcolina y la relacionamos con algunas enfermedades. Y ahora vamos a ver cómo se guarda, porque esos neurotransmisores, eso debo decirlo y recalcarlo, los neurotransmisores no pueden estar por ahí libres, ¿sí? Porque estarían estimulando constantemente la neurona post, porque se liberaría. Si están ahí en el citosol van a salir. Entonces hay que almacenarlos. Entonces ahora lo que vamos a ver es ese almacenamiento. ¿Cómo se almacenan? Normalmente los neurotransmisores se almacenan en vesículas. Las vesículas son bolsas de membrana que son producidas en el aparato de Golgi, en el soma, y viajan, las bolsitas de membrana viajan hasta el axón terminal, hasta la terminal nerviosa, perdón. Y allí, entonces, va a entrar esa acetilcolina, ¿sí? Quiero que miren esta imagen acá. Lo que está en verde representa la membrana y lo que está en rojo representa una bomba de sodio, y lo que está en azul representa el transportador de la colina, ¿sí? O sea, esto que está aquí, todo esto que está aquí, está sacado acá, ¿sí? Para que me puedan entender más. Vuelve y juega. La colina tiene carga positiva. Entonces yo voy a meter cargas positivas en una vesícula, me va a causar un desequilibrio. Entonces, por cada carga positiva que entre, tengo que sacar una, ¿sí? Y por eso está diseñado aquí que entran hidrógenos, perdón, ¿cierto? Aquí del citosol, pero vuelven y salen. Y entra el neurotransmisor. Primero, pongámoslo así. Este es el transportador de la colina, de la acetilcolina. Es un contratransporte. ¿Contratransporte qué significa? Que está siendo transportado, ¿cierto? De un lado a otro, en contra de su gradiente, a favor del gradiente de algo que está saliendo, ¿sí? O sea, hay dos sustancias que se están transportando de manera opuesta, para simplificarlo. Entonces, el hidrógeno va para allá y el neurotransmisor va para acá. Eso es contratransporte. En este caso, el hidrógeno sale y la acetilcolina entra. Contratransporte. Y obviamente, ese contratransporte está favorecido por un gradiente con gasto de energía, es una ATPasa que entra a los hidrógenos. Entonces los hidrógenos entran por un lado y salen por el otro, pero al salir entra la acetilcolina. Y ahí se mantiene. Y ahí se mantiene la acetilcolina. ¿Hasta cuándo? Preguntaría. ¿Cuál es la señal para que se libere? Porque está ahí almacenada. ¿Cuál es la señal que le diga a la acetilcolina libérese y cumpla su función, por ejemplo, de estimular la contracción muscular? Que es una de las muchas. Está relacionada con memoria, etcétera, etcétera, pero con musculatura lisa y estriada. ¿Cómo creen que pasa eso? ¿Han visto algo de placa neuromotora? Oye, ¿ustedes en qué año están? ¿Qué es lo primero? Ok. Sí, potencial, entonces llega los tubos C y él me lo va al músculo, entonces ya con la proteína me libera proteína para las músculos. ¿Qué es lo que pasa inicialmente?
Cuénteme cómo es una neurotransmisión, a ver. Una Entrada del neurotransmisión de calcio. tipo química, como estamos viendo esto. Cuénteme. Eso, lo primero que debe ocurrir es un estímulo. ¿Listo? Y lo segundo, llegó el estímulo a la neurona. Llegó el estímulo a la neurona. ¿Qué sigue? ¿Qué le pasa a la membrana? Se despolariza. ¿Y esa despolarización qué causa en términos iónicos? ¿Y qué pasa ya adentro con esos iones? Y el retículo sarcoplásmico, por ejemplo. El retículo sarcoplásmico libera el calcio y la presencia de calcio, ¿cierto? La presencia del calcio en esto hace que se una esa membrana y esa membrana a través de los miofilamentos se pegue, esa vacuola, perdón, esa vacuola se pegue a la membrana de la neurona. ¿Sí? Entonces el estímulo es la concentración de calcio. Cuando llega el estímulo, se despolariza la membrana, hay entrada y salida de iones, se libera calcio del retículo sarcoplásmico y ese calcio hace que la vesícula que tenía o que tiene el neurotransmisor se una a la membrana de la neurona y miren, ¿sí? Se une a la membrana de la neurona y libera la acetilcolina. Entonces, la almacenamos en unas vacuolas que tienen unos transportadores y la liberación es mediada a calcio, porque aumenta la concentración de calcio en la neurona, porque allí también hay retículo, ¿cierto? Y se libera ese calcio. También hay entrada de calcio desde del espacio sináptico. Muy bien, entonces ya la tenemos ahí, liberada. Ok, esta era para mostrarle que también hay inhibidores, pues, de estos transportadores, pero ya se los había mencionado. Y que entre esos inhibidores está la reserpina y la tetravenacina, relacionados con el tratamiento del Huntington. Algunos de esos ya son muy viejos y tienen muchos efectos colaterales, entonces ya no se usa, pero yo lo traje ahí para mostrar. De pronto el farmacólogo, ¿quién es el farmacólogo? Les puede mejorar el tema de, claro, no tenemos otro. Les puede mejorar el tema de los inhibidores. Ok. Ahí están. Entonces la reserpina es un alcaloide, pero tiene muchos efectos colaterales y ya casi que no se usa. Porque, ¿saben cuál es el Huntington? La enfermedad de Huntington. Algo que llama Corea de Huntington. Sí, son un poco así como, un poco simiescos. ¿Han visto cómo caminan los simios? Los simios no caminan pues como nosotros, sino que así como... Esa enfermedad pone a los seres humanos a caminar de manera simiesca. Entonces se usaba esa reserpina para hacer ese tratamiento, pero entonces producía la otra, que era el Parkinson. Lo mantenía más quieto, pero las extremidades parkinsonianas. Pues, definitivamente se retira del mercado y empiezan a generarse otros neurotransmisores. Bueno. Listo, entonces ya la tenemos aquí, mírenla. Nos vamos a la inactivación, ¿sí? La tenemos en el espacio sináptico. Tenemos en el espacio sináptico. Ya se metió, encontró su receptor, pero eso no puede ser eterno, porque entonces el músculo estaría estimulado constantemente. ¿Sí? Estaría estimulado constantemente y eso debe ser, digamos, momentáneo. Entonces debe haber unos mecanismos que hagan que esto se detenga. El primer mecanismo que hay
es la enzima que se llama acetilcolinesterasa. Chicos, no se vayan a confundir. La de síntesis es la transferasa, colina acetiltransferasa. Y la de inactivación se llama colinesterasa. ¿Sí? La una es la transferasa y la otra es la colinesterasa. ¿Y qué va a hacer la colinesterasa? Allá está la acetilcolina, pues la va a partir. De la misma manera que la otra la unió, la va a partir. Solo que en lugar de coger de darnos acetil-CoA, que era el sustrato, nos va al acetato. ¿Sí? Ya no nos da acetil-CoA, sino que nos da acetato. Más colina. Entonces, aquí voy otra vez. Estoy aquí. ¿Cierto? Entonces, está liberada. Ahora necesitamos inactivarla. Y la manera de inactivarla es con la enzima, que es la colinesterasa. ¿Y qué hace la colinesterasa? Pues libera la colina y libera el acetato. Voy a pasarme una diapositiva más acá. Acetilcolina, me va a dar acetato y me va a dar colina. Y la enzima se llama colinesterasa. ¿Listo? Y recuerda que dijimos que la colina era esencial. Entonces no la podemos perder. La neurona pre tiene receptores o transportadores, no receptores, transportadores para hacer recaptación. Y no solo de colina, como lo ven aquí, no solo de colina, sino que también puede recaptar el acetato. ¿Sí? Por este lado, digamos, por un lado estaría reciclando la colina y por otro lado estaría reciclando el acetato. Muy bien, entonces recordemos que los puntos de intervención, yo puedo intervenir la síntesis, la liberación, el almacenamiento, también puedo intervenir el almacenamiento, la liberación, y ahora puedo intervenir en el espacio, la actividad de ese neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a intervenir allí? ¿Cómo intervendría en este espacio? La acetilcolinesterasa es la que me destruye la acetilcolina. Pero entonces ahora, contrario a lo que hice acá, que yo necesitaba que no se produjera acetilcolina, ahora necesito acetilcolina, mucha acetilcolina ahí en ese medio. ¿Qué hago? Inhibo. ¿Sí ven? Los dos mecanismos son iguales, pero el producto es distinto. Yo inhibo la transferasa, tengo acetilcolina. Y yo acá inhibo la colinesterasa y mantengo la acetilcolina. ¿Sí? Cuando se trata de mantener el músculo estimulado, entonces uso inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Sí me están entendiendo? ¿Están dormidos? No, apenas son las 11, no es hora de la siesta. Entonces, también se han diseñado inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Se han diseñado muchos y además existen inhibidores que no se diseñaron, ya iba para allá, no se diseñaron para inhibir, sino que su uso demostró que se inhibía. ¿Y cuáles son todos los que usamos, o yo no uso, porque no agricultora? Todos los productos de plaguicidas, insecticidas, esos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Los que se llaman organofosforados y carbamatos, insecticidas, son los que inhiben la enzima. Y ahí les doy unos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, miren, este fue
en su tiempo muy famoso, el paratión. Se supone que está prohibido. Pero en algunos análisis que uno hace en el laboratorio, de suelos, de agua, se encuentra paratión. ¿Por qué será? No sabemos. Malatión, el sarín, es un compuesto que se usó en la guerra, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Armas biológicas. Bueno, y las enfermedades que están produciendo, aquí está el sitio de acción, sistema nervioso central o la unión neuromuscular, etcétera, etcétera. Y las enfermedades, la principal es la miastenia gravis, porque afecta a la unión neuromuscular. Esa enfermedad se la puse a algún grupo, ¿sí? Porque quiero que la veamos en detalle y ahorita les explico. Bueno, y tenía también que mostrarles esto, sacar pecho, porque en el laboratorio nuestro en algún momento se hizo una actividad con agricultores. Ole, se me perdió el título. Ah, ya. Valores de colinesterasa plasmática y eritrocitaria con ácido 6,6-dinocontinuo como indicador. Ese es un trabajo que hizo la doctora Restrepo, la doctora Londoño y el doctor Juan Farí. ¿Sí? En agricultores de aquí arribita, de la zona cordilleraña. Muy bien, entonces, el efecto de la inhibición de la acetilcolinesterasa, pues en órganos cardiovascular, gastrointestinal, neuromuscular, en la unión neuromuscular, que es la que vamos nosotros a estudiar más en profundidad, ¿sí? Se prolonga la fuerza de la contracción, aumenta las secreciones bronquiales, etc. Entonces eso se lo dejo a los chicos que les tocó. Ok. No, todavía no hay descanso. ¿Recuerdan las preguntas que les hice al comienzo? ¿Ahora son capaces de respondérmelas? Sin cuaderno. Es saber qué se quedó. Primero, entonces, la estructura, ¿qué es? ¿Un aminoácido? ¿Es un carbohidrato? Una amina, ¿sí? Una amina. Listo. ¿Dónde es la síntesis? En el axón. ¿Dónde se sintetiza la colina-acetiltransferasa? En el soma, porque es una enzima bien grande. ¿Qué efectos tiene la inhibición de la... voy a precisar ahí, de la colinesterasa, no de la acetiltransferasa, sino de la colinesterasa? La prolongación de la contracción, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes del acetato? Las rutas metabólicas. ¿Sí? Rutas metabólicas catabólicas, casi todas ellas son fuentes de acetato. Entonces, el catabolismo de los aminoácidos cetogénicos, la cetólisis, la beta-oxidación, la glucólisis, que me pega, ¿sí? Son fuentes de acetato. ¿Y las fuentes de colina? La dieta, ¿sí? La dieta, los alimentos. Específicamente, si quiere nombrar uno, el hígado. Y lugar de síntesis de la colinesterasa. Nunca lo dije, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que se sintetiza la colinesterasa? Ah, voy a mostrarle la plaquita a ver si la pillan. La diapositiva. Aquí. ¿Cuál es el lugar de síntesis de la colinesterasa? ¿Dónde se imaginan que ocurre? Esa es la membrana pre o post, esta. Es la membrana pre o post.
¿Pre o pos? La pos. ¿Sí? Donde están los receptores es la pos. Y entonces la colinesterasa es sintetizada, obviamente, en el soma de la neurona, pero de la pos, porque ella se va a pegar justo donde están los receptores. ¿Sí? Bueno. Y me voy aquí. Y ya estamos con las fuentes. Colinesterasa en el soma de la pos. ¿Qué hace la colinesterasa? Eso, la acetilcolina en acetatilcolina, o sea, hidroliza la acetilcolina. ¿Y cuál es el efecto de su inhibición? A nivel de placa, sobre todo. Mantiene, ¿cierto? Mantiene, digamos, la contracción. Inhibidores en forma general. Los plaguicidas, ¿sí? Los órganos fosforados. Obvio, también hay inhibidores farmacológicos. Bueno, ahí sé que descanso. Es que les iba a mostrar los farmacológicos, que son carbamatos, pero no tipo No, son carbamatos, pero no tipo de plaguicidas, ¿cierto? De insecticidas. La neostigmina y la ribastigmina. Acá está lento el puntero este. Ribastigmina. Bueno, ahora sí, no vamos a hacer descanso porque hemos descansado mucho tratando de pasar la clase. Es que esto está muy lento. Ok. Entonces nos vamos al otro tema, ¿sí? Con preguntas también previas. Traten de hacerlo así para mantener. Acuérdense que ustedes van a hacer Kahoot. Yo no hice Kahoot, pero ustedes van a hacer el Kahoot donde quieran meterlo, antes o después. Entonces vamos rapidito porque me van a quedar dormiditos y ya está haciendo como hambre, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿qué son receptores ionotrópicos y metabotrópicos? ¿Alguien sabe? Primero, ¿qué es un receptor? A veces yo paso como muy rápido por el tema. ¿Qué es un receptor? Son moléculas y además moléculas muy complejas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de un receptor? Receptor. Recibir, ¿sí? Reciben una molécula, estamos hablando de bioquímica. Reciben una molécula y traducen la señal que trae. La molécula, el neurotransmisor, el mensajero, recuerden. Y traduce la señal. Por ejemplo, llegó la acetilcolina y el receptor de acetilcolina dice, mueva el pie. Y traducen la señal. Entonces hay dos tipos de receptores, unos que son ionotrópicos y otros que son metabotrópicos. Y la pregunta es si conocen la diferencia entre un receptor y otro. El ionotrópico es a través de como que las demandas activando canales iónicos. El ionotrópico es un canal, ¿sí? Es un canal. Y el metabotrópico es otra proteína, pero en el ionotrópico es un canal y como su nombre lo dice, pasan a través de iones. Pasan iones a través de él y produce un mensaje. En el metabotrópico, ¿cierto? Es una proteína que usa segundos mensajeros. Generalmente están unidos a proteína G y vamos a ver qué es eso. Y hay dos tipos de receptores de acetilcolina, ¿recuerdan? ¿Cuáles son? Muscarínico y nicotínico. ¿Y por qué son nombres? De acuerdo a
el efecto Las que tienen las sustancias. sustancias que lo nombran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la nicotina tiene un efecto sobre unos receptores, pero no sobre otro. Entonces, los que tienen, responden a la nicotina se llaman nicotínicos, y los muscarínicos son una sustancia, la muscarina es una sustancia que se extrae de un hongo. Ahí está. Eso es un receptor. Este es un receptor ionotrófico, o ionotrópico, perdón, porque es un canal y a través de él van a pasar unos iones. Entonces, si suponemos que esta es la acetilcolina se pega a ese receptor y se abren las compuertas para que pasen esos iones, ionotrópico, ¿sí? Miren el ion. Y entonces ese ion se va a aumentar la concentración y va a producir unos efectos. Mientras que el metabotrópico es una proteína también, no es un canal, la acetilcolina se une a él, pero dispara unas señales de segundos mensajeros, esa es la proteína G, ¿sí? Está unido a proteína G. Y una de las unidades de la proteína G activa otra serie de respuestas, que puede ser activar otro canal, como aquí, o fosforilar, puede ser un segundo mensajero con AMP cíclico, por ejemplo, y activa las quinasas. Entonces, fosforila proteínas que se van a activar. Entonces, dos tipos, el ionotrópico y metabotrópico. Listo. Entonces, aquí para volver a jugar con la misma acetilcolina, y miren cómo la nicotina o la muscarina se parecen. ¿Se parecen en qué? En la carga, ¿sí? En la carga que manejan, para que puedan ser reconocidas por los receptores. ¿Qué pasó aquí? Se colgó. Chicos míos. Bueno, entonces vamos a hablar, casi todos los receptores de la acetilcolina son excitatorios, ¿sí? Producen efectos excitatorios, aunque algunas cosas pueden ser inhibitorios ya en otras vías de acetilcolina. En la placa neuromotora siempre son excitatorios. Entonces estamos hablando de los nicotínicos, empezamos a hablar de los nicotínicos, y lo que hace la acetilcolina cuando se pega, como aquí, ¿cierto? Es cambiarle la conformación para que abran las compuertas del canal. Miércoles. Está tan lento que ni siquiera corre la diapositiva. Bueno, y quiero mostrarles la estructura, no para que se la aprendan, sino para que comprendamos cómo es que funcionan y por qué hay tantas respuestas a un mismo estímulo. Entonces, los receptores, no todos los receptores nicotínicos no tienen la misma estructura, ¿sí? Tienen diferente estructura. Depende de qué, de dónde están. Por ejemplo, si están en placa motora o si están en una de las vías colinérgicas, pues es así la estructura. Entonces, pero básicamente es como está representado en esta gráfica, donde hay varias subunidades. Y me detengo allí, y ustedes dirán, carajo, perdón. ¿Por qué tenemos que entender esto? Entonces son el canal, todos tienen 5, es un pentámero, 5 proteínas, pero las combinaciones de esas proteínas pueden ser distintas. Y entonces cuando se combinan de manera distinta, ¿sí ven? Allá tengo 5 iguales, aquí tengo 3, 2, allá tengo 3, 2, pero de otras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas combinaciones se den y qué efecto me producen? Unos van a ser más sensibles que otros. Eso es todo. ¿Sí? Entonces van a responder más o menos a un inhibidor o a un agonista o a un antagonista, dependiendo. Pero además, ¿cierto?
la combinación me determina también la enfermedad. La ausencia. Por ejemplo, si el que me falta es este, ¿cierto? Si el que me falta es este, entonces me va a producir una enfermedad. Pero si el que me falta es ese, me va a producir otra enfermedad. Porque la sensibilidad y la respuesta cambian. A eso es lo que quería referirme. Entonces, fíjense, este receptor aquí, o esa unidad mejor, está codificada en este cromosoma. Cuando me falta esa subunidad que está codificada en este cromosoma, si ustedes ven, cada subunidad puede estar codificada en otros cromosomas. Este es el cromosoma 2, el 8, el 17, por ejemplo. Entonces, si me falta esa subunidad, lo que se me produce es miastenia gravis. Pero si me falta esta subunidad que está en este cromosoma, entonces lo que se produce es epilepsia, por ejemplo, ¿sí? O si falta esta subunidad, que es la 7, por ejemplo, hay un déficit cognitivo. Entonces cambia. Pero si además, por desgracia, puede ocurrir varias al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa me da la severidad, hablando de enfermedades metabólicas, me da la severidad y me da la respuesta. ¿Recuerdan? La 1 producía miastemia. ¿Por qué? Por lo que está afectado el músculo. ¿Sí? O sea, se expresa en músculo. Como no se está expresando, lo que me produce es miastemia. ¿Sí? Y la otra se expresa en cerebro y por eso me producía más problemas cerebrales que de movimiento. ¿Sí vamos entendiendo la idea? Entonces lo que dice en esta diapositiva, que siempre la traigo porque me gusta mucho, es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Para dónde vas? No sé. Si no sabes, cualquier camino es válido. ¿Qué te va a pasar ahí? ¿Qué es lo que te falta? Y ahí encontrarás la enfermedad. ¿Qué gente falta? ¿Cierto? Y ahí encontrarás la enfermedad. Listo. Bueno, ahora nos vamos para... no, estamos todavía aquí. Lo que hacen la acetilcolina con otras neuronas, ¿sí? O sea, la acetilcolina no solo actúa en la placa motora, sino que puede excitar, ¿recuerdan que dijimos? ¿A los chicos? Yo no los he oído, de verdad. Pero entonces que se expresen por... ¿Quién está conectado? ¿Ninguno? Porque ¿cómo hacemos para verlos? Por chat y yo me devuelvo, ¿sí? Por chat y yo. ¿Han hecho preguntas? Bueno, ¿y quién? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya chicos, síganme escuchando y yo después terminamos la presentación y hablamos con los muchachos porque no sé. No, ya nos falta poco, nos faltan unas cuantas diapositivas. Después me preguntan, quitamos toda esta parafernalia y me preguntan así al aire. Entonces les estaba diciendo que se fijara cómo las otras neuronas también expresan los mismos tipos de receptores. Por ejemplo, las neuronas que tienen que ver con GABA expresan la alfa 4 beta 2, ¿recuerdan que se combina? Mientras que las neuronas dopaminérgicas expresan, por ejemplo, las azules, que son alfa 7. Entonces, como las sensibilidades y las respuestas son distintas, la acetilcolina puede tener diferentes efectos sobre ese
otras vías neuronales. Por ejemplo, podría la acetilcolina activar la vía glutaminérgica del glutamato, que es la naranjita que hay ahí, porque tiene un receptor distinto. Y podría inhibir la GABA o, ¿cierto? Esa que no es la misma GABA. Porque cada neurona, como en el cerebro no hay una vía que esté ahí cementada y separada de la otra, las neuronas se comunican. Entonces, cuando la colinérgica bota acetilcolina, a las otras le va a llegar. Y dependiendo del receptor que tiene, pues va a ser su respuesta. ¿Sí? Bueno. La acción sobre la placa motora, Entonces, las sustancias agonistas y las que son antagonistas. Entonces, ¿cuáles son los agonistas? Agonistas quiere decir que, ¿qué son las agonistas? Tienen el mismo efecto de la sustancia que estamos probando, ¿cierto? Son sinérgicos, hacen lo mismo. Y hay agonistas competitivos. ¿Qué significa competitivos? Primer año de bioquímica. Compiten por el mismo sitio activo. Entonces, por ejemplo, la carbamilcolina, la nicotina, la coniina, ¿sí? Son agonistas, hacen lo mismo. ¿Y alostéricos qué significa? Se van por otro lado, no por el sitio activo, sino que se van por otro lado de la enzima. Bueno. Antagonistas, el curare. ¿Saben qué es el curare? Un veneno que sacan de una planta. Los venenos son antagonistas, ¿sí? Entonces los venenos producen contracción. Ahora nos vamos a los receptores muscarínicos. Les decía que la muscarina es sacada de este hongo, la manita muscaria, no tienen que aprendérselo, solo es conocimiento y cultura. Y esos receptores, también, así como hay varios nicotínicos, también hay varios receptores muscarínicos y tienen la misma expresión, digámoslo así, ¿cierto? La misma expresión de los nicotínicos. ¿Qué quiere decir? Que depende de la zona que va a recibir, entonces se expresa el M1, el M2, el M3, el M4, etcétera, hasta 5. Ya habíamos dicho que son metabotrópicos, ¿cierto? Metabotrópicos, los muscarínicos son metabotrópicos. No, los nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos metabotrópicos. Hay también en la característica del receptor también hay una diferencia en cuanto a respuesta. Los ionotrópicos son más rápidos y si ustedes ven, la placa motora tiene receptores ionotrópicos porque necesitamos respuesta rápida. Los metabotrópicos son más lentos. ¿Por qué son más lentos? Porque tienen que disparar toda una cascada de señalización. Bueno, yo creo que lo podemos dejar allí, chicos. Aquí están lo de las vías colinérgicas. Aquí están las funciones de la acetilcolina, funciones motoras, ¿sí? Parasimpáticas, sensoriales. Ya no es sino leer. Y entonces, en este punto, hacemos el resumen. Pero podían hacérmelo ustedes, a ver. ¿Qué aprendieron? Miremos a ver si... Voy a irme desconectando para que los chicos me puedan preguntar. Me van haciendo el resumen, ¿sí?
Yo creo que le quito el micrófono para que ellos me puedan oír. Dejamos de compartir. Creo que ya no estaba compartiendo. Hola, sí, me escuchan, me pueden preguntar, me pueden ver. Sí, doctora, sí se ve. Ahora sí pregúntenme, qué pena con ustedes, pero las condiciones no son las mejores. ¿Tenían preguntas? Por mi parte no, doctora. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el trabajo, se lo mando a... les voy a mostrar la lista de trabajos y para el próximo martes nos vemos todos, absolutamente todos, de manera virtual, porque esto yo no lo puedo soportar. Bueno, entonces ahí deben estar viendo mi pantalla y estos son los grupos y lo van a hacer, cada uno va a hacer el trabajo. ¿Perdón? No, yo ya me desconecté de acá. Ok. Para que ustedes también lo puedan mirar. Listo. Entonces, fíjense que ahí están los grupos que ustedes me mandaron. Al frente está el tema, ¿sí? Entonces, comenzando la próxima semana, cualquier grupo, el que yo diga. Para que no digan, es que yo tuve más tiempo, tuve menos tiempo. O sea, para el martes todo el mundo tiene que tener la presentación lista. No hay un orden específico. Simplemente lo puse ahí para que supieran a qué grupo le toca cada cosa. Yo te la mando para que te la mando al WhatsApp, ¿sí? Para que tú lo tengas y todo el mundo la prepara. Tienen 8 días para preparar su tema. ¿Listo? A los que les tocó miastenia gravis y enfermedad de Alzheimer, ahí les puse abajito de miastenia lo que quiero que hagan. La presentación general de la enfermedad, la genética de la enfermedad, ¿sí? Si tienen un caso, lo podemos ver mejor desde un caso, ¿sí? A mí me gustan más los casos porque le da más aproximación a ustedes a la clínica. ¿Listo? Neurotransmisor, tratamientos de tratamiento. Los mecanismos de acción de los tratamientos nos llevan a la inhibición de las enzimas de síntesis o de inactivación. ¿Sí? ¿Listo? O de receptores. Bueno, chicos. Para Alzheimer también es lo mismo. Para Alzheimer es lo mismo, sí. Lo mismo. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Una pregunta para el parcial de neuro. ¿Hasta qué día dejaríamos los temas? ¿Cuándo es el parcial? Es el jueves de la otra semana. Iríamos con lo que hemos visto hoy y los 4 casos que veamos el martes. Solo alcanzamos a ver 4. 4 exposiciones. Las 4 exposiciones que veamos el martes. Que no alcanzamos a ver más. Sería muy... Sí, claro. El último grupo es el I. Sara Betancourt, Santiago, Sofía y Santiago. ¿Listo? Sí, yo te lo envío ahorita por el WhatsApp. No, entonces te lo envío por correo porque por WhatsApp no creo que resista el peso. Listo, chicos, muchas gracias, que estén muy bien, se les quiere. Doctora, Cuéntame.
Una bibliografía de donde podamos sacar la información. Bibliografía para los casos. Sí. Vea, jovencitos, este tema de acetilcolina, por ejemplo, yo me metí al Sign Direct y busqué todo lo que yo creía que era necesario. O sea, no tengo un libro específico, no. Esto todo, ustedes vieron ahí, todo está referenciado abajo de donde tomé las cosas. O sea, leí muchos artículos científicos. ¿Sí, Laura? María José, perdón. Creo que ya no. Sí, doctora. Listo. Cualquier cosa también me pueden preguntar al WhatsApp o al correo. Tú lo tienes, ¿cierto? Sí. Ambos. WhatsApp y correo los tiene Juan Felipe. Chao. Chao, no se quieren ir, chao. Lo voy a sacar, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Bueno, Mauro.